Muy buenos días, bienvenidos a esta conferencia en Twitter sobre las expectativas de crecimiento para México en el 2016. Aquí vamos a estar Juan Musi y Manuel Somoza, su servidor. Voy a empezar yo platicando un poco del entorno mundial, porque sería muy difícil entender qué le puede pasar a México en el 2016 si no explicamos qué es lo que está sucediendo en el mundo y principalmente en los Estados Unidos, debido a que la economía mexicana es altamente dependiente de la norteamericana. El mundo en lo general va a tener que enfrentar 4 retos muy importantes el año entrante. El primero es una desaceleración global, sobre todo en los países emergentes, dentro de los que evidentemente está China y es la que más preocupa. China venía creciendo a 2 dígitos en el pasado, pero ha moderado su crecimiento. El crecimiento de arriba del 10% es algo que era insostenible. La baja en la tasa de crecimiento ha tenido efectos negativos en los países en desarrollo, porque China era un gran comprador, sigue siendo un gran comprador de materias primas. Sin embargo, al disminuir su tasa de crecimiento, pues esto les va a seguir afectando a los países que le venden tantas cosas a esa segunda economía del mundo. Entonces este es el primer reto. Nosotros creemos que China va a crecer al 6,5%, lo cual a muchos les preocupa. Nosotros pensamos que es un crecimiento que, si realmente lo sostienen a lo largo de los próximos años, pues China está llamada a ser la primera economía del mundo y será por lo pronto la segunda locomotora que vaya jalando a todo el planeta. El segundo reto va a ser la fortaleza del dólar. Nosotros creemos que el dólar se va a seguir fortaleciendo durante el 2016 contra las distintas monedas por distintas razones. Sin embargo, pues esto va a tener un impacto económico en todos lados. En tercer lugar, parte de la explicación de la fortaleza del dólar es porque va a empezar ya en Estados Unidos la normalización de su tasa de interés. ¿Qué quiere decir? Que esta tasa de interés, que hoy está en 0 a 0,25 en Estados Unidos, va a empezar a subir paulatinamente hasta niveles del 3%, 2,5-3%, pero esto le va a tomar 3 años. Sin embargo, el inicio de la etapa de normalización, como se le llama a este proceso, creemos que va a ser el 16 de diciembre, una vez que tenga su reunión la Reserva Federal. No es 100% seguro que se va a anunciar un alza en la tasa de interés, o la primera alza en las tasas de interés, pero el 77% de los analistas piensan que eso es lo que va a suceder, y también los mercados a futuro nos están diciendo lo mismo. Pero este es el tercer factor que va a que tener cuidado en las expectativas de crecimiento mundial. Todos sabemos que cuando las tasas de interés suben, y al Estados Unidos subir la suya le va a afectar a todo el mundo por ser la economía más importante, pues va a tener cuidado. Cuando las tasas de interés suben, las economías normalmente padecen. Hay que decir que las alzas que se esperan a lo largo del 2016 son alzas pequeñitas, moderadas, espaciadas, de tal manera que esa tasa que está hoy en el 0,25 suba a diciembre al 0,5%, y a lo largo de todo el 2016 se ubique entre el 1 y el 1,5%, que seguiría siendo una tasa muy benévola para el resplandecer de los negocios. Y por último, el cuarto factor más importante que también va a estar afectando el desarrollo del mundo es el precio del petróleo, donde no hemos visto que se haya estabilizado. Con los precios del petróleo a la baja hay ganadores, hay perdedores, pero todo el mundo de alguna manera tiene una industria petrolera y una industria energética. Entonces, la baja en el precio del petróleo no es una buena noticia, no fue una buena noticia para el planeta, y vamos a tener que estar al pendientes de esto. Para México evidentemente no fue buena noticia, porque aunque no somos una economía petrolizada, el gobierno sí depende de los ingresos petroleros a través de los impuestos que estos le pagan para hacer su presupuesto. Una tercera parte del presupuesto está financiado por los impuestos del petróleo. Ahora bien, ¿cómo vemos Estados Unidos? La buena noticia es que lo vemos muy bien, lo vemos creciendo fuerte. Por cierto, si quieren empezar a hacer preguntas, lo pueden
hacer ya desde ahora para que las vayamos clasificando y poderlas contestar. Pero sigo platicando. Estados Unidos este año debe de crecer a una tasa del 4%, el año entrante al 2.6%. Para un país de ese tamaño, un crecimiento arriba del 2% quiere decir que es una economía que puede crear arriba de 200,000 empleos cada mes. Esto genera riqueza, esto genera impuestos, esto genera buenas finanzas públicas para ese país. Para una economía tan grandota, crecimientos por arriba del 2,5% pueden ser magníficos, y eso es lo que estamos esperando para la economía norteamericana. Además, la otra buena noticia es que a pesar de haberse emitido tantísimos dólares en los programas cuantitativos, que por cierto ya terminaron en el mes de octubre desde el año pasado, bueno, pues a pesar de toda esa emisión de dólares que fue de 3.1 trillones de dólares, no hay inflación en Estados Unidos. La última inflación reportada es de 0.2%, esta es la inflación nominal. Sin embargo, la inflación subyacente ya se está acercando cada vez a la meta que tienen ellos del 2%, pero con una inflación tan baja, pues es una magnífica noticia, porque esto quiere decir que la Reserva Federal va a poder de veras manejar en forma muy espaciada y en forma muy ordenada el proceso de alza en la tasa de interés. O sea que Estados Unidos nos va a dar buenas noticias, es nuestro principal socio comercial. Esto seguramente va a seguir empujando nuestras exportaciones, le vendemos el 85% de lo que exportamos. Europa también la vemos bien. Europa va en sentido contrario a Estados Unidos. Estados Unidos terminó su programa cuantitativo, Europa lo acaba de iniciar en el mes de marzo. El Banco Central Europeo está emitiendo 60,000 millones de euros cada mes para comprar bonos soberanos de los países miembros de esa comunidad, y esto evidentemente le va a ayudar al crecimiento de los países de la zona. Este año creemos que Europa va a crecer el 1.7%, y es muy probable que el año entrante lo haga arriba del 2%. Es uno de los continentes económicamente más importantes, es un núcleo económico que es muy importante para todo el planeta, y yo creo que nos va a dar buenas noticias. Además, lo que es también interesante comentar es que en Asia, Japón también está en un programa de crecimiento cuantitativo, de una política monetaria agresiva que le va a dar un crecimiento interesante a ese país que ha estado en crisis durante 15 años. Japón ha tenido una recesión de 15 años. Los programas de expansión monetaria le van a ayudar, sin embargo, también van a tener que enfrentar otros problemas, porque Japón es el país más endeudado del mundo. Su deuda representa el 200% de su PIB, entonces van a tener que combinar los programas cuantitativos con mayores impuestos para empezar a reducir ese déficit. En resumen, nuestra posición es que el mundo va a tener un crecimiento razonable en el 2016. Nosotros somos moderadamente optimistas, pero bueno, vamos a tener que enfrentar los 4 problemas que vimos al principio. De ahora Juan Musi va a tratar de explicar cómo en este entorno, cómo se ve México para el cierre del 2015 y todo el 2016. Claro que sí, gracias Manolo. Bueno, pues la verdad es que México, siendo un país emergente, ya lo decía Manolo, tiene un balance de riesgo, tiene una posición con respecto al mundo, consideramos bastante buena, una posición privilegiada. Cabe mencionar que muchas de las economías que mencionó Manolo, y sobre todo la China, también es un país emergente y bueno, está creciendo mucho menos de lo que hacía. Ahora que empiece el proceso de alza de tasas, pues evidentemente a México también le va a afectar, pero creemos y hemos sido muy insistentes en las estrategias de Cibanco por Somoza Musi en decir que México pues tiene que cuidar muchísimo sus finanzas públicas para que cuando este proceso empiece, pues todo ese dinero que se va a reacomodar, que por cierto ya se ha empezado a reacomodar en el mundo, porque al subir las tasas de Estados Unidos no nos quepa la menor duda que dinero que está hoy fuera va a regresar a su país de origen. Bueno, pues van a ser más castigados o van a ser
digamos que más golpeados por este movimiento de alza de tasa, aquellos países que tengan finanzas públicas pues no sanas, y creo que en ese sentido México está bastante bien. Decir que en este contexto a México le va a costar mucho trabajo el 2016 tener un año bueno, vamos a tener un año ligeramente mejor a este. Por cierto, esperamos que este año el crecimiento económico esté sobre 2.3, 2.4% el Producto Interno Bruto. Las previsiones para el año entrante, dado a que Estados Unidos, y ya lo decía también Manolo, que tenemos una liga tan íntima, estamos tan ligados a esa economía, 85% de nuestro comercio internacional que va a ese país, pues como Estados Unidos también va a tener un mejor año en el 2016, pues esto nos pone a nosotros también ligeramente en una mejor posición y podríamos crecer entre un 2.5, un 2.6, que sigue siendo un crecimiento bajo, un crecimiento mediocre para una economía como la nuestra, pero esa es la buena noticia, es que vamos a crecer un poco más. Decir, y hablaba yo de un año difícil porque seguimos siendo un país que tiene una dependencia importante de las ventas por el concepto petróleo. Sigue siendo Pemex el cliente o quien más aporta a la recaudación fiscal, sigue siendo 25% de esta aportación de Pemex al total de lo que recauda Hacienda. Y bueno, pues si vamos a vender petróleo gracias a una cobertura que hemos cerrado en meses pasados en $49 el año próximo. Esto podría cambiar si por alguna razón en el año el petróleo sube y en vez de venderlo a 49, que es la cobertura que hemos cerrado, pues el precio cotiza por arriba de este valor y bueno, podríamos tener un poquito más. Por cierto, el presupuesto de gasto y de egresos de la Federación que recientemente fue aprobado fue con este valor del barril de petróleo, $49, y eso va a hacer que tengamos un presupuesto pues definitivamente muy ajustado. Entonces, pues 2016 con crecimientos de 2.6 y un presupuesto ajustado, pues sin duda vamos a tener que apretarnos el cinturón. No va a ser un año fácil, desafortunadamente, pero también va a ser un año en el que el gran reto va a ser no recurrir a mayores niveles de endeudamiento, por esto que les comentaba hace un momento de que pues debemos de cuidar mucho nuestras finanzas y no recurrir a mayores niveles de endeudamiento. Creo que va a valer la pena sin duda ser disciplinados y cuidar esta posición buena que tiene México frente al resto del mundo y que pues nos ha permitido de alguna manera retener muchos billones de dólares que aún están en nuestro país, producto de inversiones de portafolio, ¿no? Luce mejor el 2016 en cuanto a inversión extranjera directa. Nosotros y nuestra área de análisis pensamos que la inversión extranjera directa va a tener una mucho mayor derrama. En lugar de 26,000 millones de dólares que van a llegar este año, serían 35,000. Esta es una buena noticia. Pensamos que el tipo de cambio, ahora que pudiera empezar el proceso de alza de tasa en diciembre, pudiera estar volátil. De hecho, en este momento la cotización interbancaria que está en 16.62, 63, pensamos que es un tipo de cambio bueno y razonable para nosotros comprar más dólares en nuestras posiciones, en nuestros portafolios, llegando o acercándose el momento de alza de tasa. El 16 de diciembre concretamente podría ponerse nervioso el mercado y de nuevo fortalecerse el dólar, y podría incluso volverse a acercar esta relación peso-dólar a los 17 pesos, pero tenemos una previsión de que también en el 2016 el tipo de cambio pudiera tener o tender a apreciarse un poquito, es decir, que pudiéramos tener un tipo de cambio que abriera en el primer trimestre, incluso el primer semestre, por los 16.50, ir bajando hacia los 16.40, y que incluso pudiéramos tener un promedio en el año de 16.10. Y por último, comentarles en materia de inflación, pues las cosas se ven francamente bien. Vamos a tener la mejor inflación de hace más de 4 décadas. Deberíamos estar cerrando sobre niveles de 2.6% para todo el año 2015, y la previsión de inflación para el año 2016 sí es un poco mayor, quizás algo del tipo de cambio que no ha hecho mucho daño o no ha contribuido a tener una inflación alta este año. Este efecto de que muchas de las cosas que importamos y que cotizan en dólares pudiera tener una mayor contaminación o contribución a tener una inflación no grave, pero sí mayor, en el orden de 3.5% para el año entrante, ¿no? Vale la pena mencionar, y con esto igual de abrir la sesión de preguntas y respuestas, pues que estos últimos eventos que hemos vivido en las últimas
días, semana, relacionados con los actos terroristas, pues pudieran o no tener contribución a modificar estas predicciones, porque pues de momento y de manera un poco atípica, no sé qué opines, Manolo, pero se ha comportado muy raro el mercado, en el sentido de que después de estos actos de terror pues era de esperarse que hubiera mucho más miedo, incertidumbre, que incluso las bolsas bajaran. Y bueno, el mercado ha tenido un comportamiento muy sólido, quizás viendo o mirando más la información económica, pero lejos de bajar o de haber una sensación de miedo o de pánico en los mercados, pues han estado bastante estables, ¿no? Yo coincido con todo lo que dice Juan. Quiero primero agradecer al Departamento de Estudios Económicos de Cibanco por habernos dado toda la información que estamos comentando con ustedes, y yo nada más cerraría en forma muy fácil diciendo lo que más está diferenciando a México del resto de los países latinoamericanos o del resto de los países emergentes es que somos una economía exportadora de manufacturas. El año entrante van a sufrir los países endeudados y aquellos que fundamentalmente exportan materias primas. México no está en ese caso. México no está sobreendeudado y somos preferentemente exportadores de manufacturas. Nuestra exportación de materias primas es muy pequeñita. Nuestra exportación neta de petróleo no llega al 5% del total. Este año vamos a exportar 400,000 millones de dólares, de los cuales 85% son manufacturas, y eso nos hace absolutamente diferentes y nos hace mucho más defensivos. Ahora sí estamos listos para... Si te parece, voy a juntar, aquí hay dos preguntas que se parecen mucho y que yo creo que podrías contestar, porque, bueno, en una habla de que si la inestabilidad en Siria puede afectar a los mercados, sobre todo al tipo de cambio, y esta misma inestabilidad, si pudiera o no tener injerencia sobre la decisión de la Reserva Federal. No, yo creo que no. De hecho, en los peores momentos de esa crisis, que fue el viernes y todo el fin de semana, los mercados cambiarios, los mercados accionarios se comportaron en forma positiva. Lo que sucedió es verdaderamente lamentable, pero no ha afectado los mercados mayormente, como ya lo decía Juan, y no creo de ninguna manera que esto sea un factor que haga que la Reserva Federal retire su intención de incrementar las tasas el próximo 16 de diciembre. Perfecto, si te parece voy a preguntar, y en algún momento lo comentamos, pero con mucho gusto lo volvemos o lo ratificamos. Nos preguntan dónde vemos la inflación para el 2016, decíamos ligeramente arriba que este año, 3.5, dónde vemos el tipo de cambio en promedio para el 2016, lo vemos más bien sobre los 15.50 como un promedio, pero quizás primer semestre definitivamente todavía por arriba de 16 pesos. Y preguntaban también, bueno, tipo de cambio, inflación. Y si pensábamos que el precio del petróleo de alguna manera pudiera subir de los 49 que se han comprado las coberturas, ¿no? Bueno, la verdad, sobre el precio del petróleo no somos expertos. No hay muy buenas noticias alrededor. La preocupación es que pudiera bajar más. La mezcla mexicana está en $33, o sea que la operación de cobertura de $49 fue magnífica y se la debemos de aplaudir al gobierno federal, pero no tenemos una visión muy optimista sobre los precios del petróleo. Irán próximamente estará en el mercado vendiendo petróleo una vez que firme los acuerdos con Occidente para ya no usar armas nucleares, y esto pues no es una buena noticia, porque Irán es la nación más grande después de Arabia Saudita en reservas probadas, y Irán podría empezar a bombear pues por lo menos 1 millón más de barriles diarios en el mercado, lo cual lo único que va a hacer es engordar el problema. Entonces nosotros creemos que el petróleo se va a mantener ahí más o menos en los $45 en promedio en el 2016. Ahí no somos muy optimistas, ¿no? Nos preguntan también que qué opinión tenemos sobre la estrategia, y de hecho ha sido bastante criticado últimamente el hecho de que el Banco de México no se ha gastado, simplemente se han convertido o ha destinado cerca de 20 billones de dólares, ¿no? Para subastar 200 millones de dólares diarios, y bueno, cuando rompe el 1.5% pueden ser otros 200 billones, pero bueno, en resumen,
¿qué opinamos de esta gestión del Banco de México? Pues que ya le ha costado o han disminuido a las reservas en 20 billones de dólares. Sí, nosotros creemos que en su momento fue una buena medida. Fue una medida que no se hizo para cambiar el rumbo del tipo de cambio, simplemente para ordenar los mercados, y así lo expuso el propio Banco de México. Entonces, ahora el propio Fondo Monetario Internacional le recomienda a México ya no gastarse más de sus reservas, y a lo mejor tiene razón y lo sabe Banco de México. Lo que puede ayudar a estabilizar el tipo de cambio es que Banco de México suba también la tasa de interés, y seguramente lo hará. Y lo hará inmediatamente después a que la Reserva Federal haga lo propio. De hecho, la reunión de la Reserva Federal es el 16 de diciembre. En México la reunión de política monetaria es el 17 de diciembre y México por lo menos va a subir el mismo porcentaje para la tasa de pesos de lo que suba la tasa de dólares. Eso sí va a ayudar a que el tipo de cambio sea más estable, porque va a hacer que el peso sea más caro. Hay que añadir que el peso se utiliza como cobertura para muchas operaciones especulativas por los inversionistas internacionales, lo cual nos afecta y nos da una volatilidad enorme. Subiendo el costo del dinero de los pesos, esa volatilidad se va a reducir y esa especulación también se va a reducir. De hecho, si te parece, lo ligo con esta siguiente pregunta que nos dicen si pensamos que Banco de México va a subir tasas rápido o se va a anticipar a la Reserva Federal. Pues de hecho nuestra visión más bien es que el propio banco, que de hecho se va a reunir siempre después de los miércoles que haya reunión de Reserva Federal, tendría el banco la oportunidad de hacer lo propio el jueves, al día siguiente, ¿no? Sí. Entonces, estamos convencidos que el Banco de México va a seguir la política monetaria que siga la Reserva Federal. No nos podemos dar el lujo de ir en sentido contrario y tenemos que seguirle dando más valor a nuestros pesos en la medida en que ellos, a través del incremento en su tasa, le den más valor a sus dólares. Bueno, hay otra pregunta relacionada con si es recomendable pedir un crédito Infonavit en estos momentos. Pues si es a tasa fija, definitivamente sí. Yo creo que hay mucha oferta y muchos bancos todavía ofreciendo hipotecas a tasa fija, porque como hemos comentado en esta oportunidad, pues definitivamente las tasas van a aumentar, y si aumentan en Estados Unidos van a aumentar en el resto del mundo. Entonces aquellos que tengan créditos a tasa variable, pues seguramente van a ver incrementarse el pago de sus amortizaciones en los créditos, pero si alguien hoy tiene acceso a este crédito Infonavit y además lo puede complementar con una hipoteca a tasa fija, yo creo que es un... Bueno, por supuesto. Además, el nivel de tasas de interés en México es históricamente de los más bajos que hemos visto en los últimos 40 años. Y no porque Banco de México pueda subir su tasa en diciembre 1/4 de punto o medio punto, esto va a cambiar. Evidentemente, el hacer operaciones a tasa fija a largo plazo en pesos con el nivel de tasas de interés que están ahora, pues sí vale la pena hacerlo, siempre y cuando los bienes valgan la pena, ¿no? No hay que endeudarse a lo tonto. Yo creo que vale la pena que les comentes, Manolo. Nos preguntan mucho si vale la pena invertir en momentos de incertidumbre y ahorita pues con lo que está pasando en Francia, Siria, etcétera, ¿no? Y como que siempre la pregunta es, ¿invierto ahorita o me espero a que la cosa esté más tranquila? Y yo creo que pues algo de lo que nosotros hacemos es justo aprovechar estas coyunturas y estos movimientos y pues desde luego que no es conveniente esperar, no sé. Sí, con todo respeto, normalmente los inversionistas en general se equivocan porque empiezan a invertir cuando todos empiezan a invertir. Es decir, empiezan a invertir cuando los mercados van hacia arriba y se ponen a vender cuando los mercados van hacia abajo. Los profesionales hacen exactamente lo contrario. Empiezan a invertir y empiezan a comprar cuando los mercados van a la baja y empiezan a deshacer sus posiciones cuando los mercados van al alza. Hoy es un momento muy interesante porque hay muchas oportunidades. Cuando hay incertidumbre, hay un desbalanceo de las cosas, hay problemas, pero también hay oportunidades. Júntese con su experto y las va a encontrar. Hoy es el mejor momento para empezar a hacer inversiones porque el ambiente es propicio y sobre todo porque el futuro es mejor que el pasado. Bueno, pues yo nada más nos resta agradecer que hayan estado conectados con nosotros a través de esta TweetCam. Muchísimas gracias. Hay que recordarles que esto lo vamos a estar haciendo periódicamente. Este año esta sería la última
conferencia, por esta vía, pero nos encantaría que para los siguientes oportunidades, que seguramente vamos a hacer muchas el año entrante, nos sugieran temas que sean de interés, temas que crean que debemos abordar, porque sin duda pues vamos a tomar en cuenta esos comentarios y esas sugerencias, y básicamente agradecerles el haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.